Bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado a el amor entre chicos para Jimin y el Jungkook. El día de hoy comenzamos fuerte este video con hermoso arte de Jimin y Jungkook. Tenemos estas dos preciosas muestras que fueron comisiones, es decir, a la artista le pagaron por crearlos. Aquí tenemos los datos como sea, la verdad es que le quedaron muy bonitos, sobre todo el primero es bien impresionante. Y con esta manera preciosa comenzamos nuestro video, porque sí, faltan 52 días para el regreso de Jimin y también de Jungkook, aunque aquí solo pusimos a Jimin, pero ustedes entienden, estamos felices y hoy les traigo también noticias y comentarios bonitos. Y vamos a comenzar también, para que no digan, porque luego también hacen falta cosas de Jungkook aquí en el canal. Jungkook siendo problemático, también conocido como impecable. Standing Next to You, yo también creo que qué barbaridad, se veía hermosísimo, o sea, por algo este video es mi favorito, pero la versión en el que solo bailan, que de hecho fue lo que pusieron en el cine, recuerdo. Estaba súper emocionada, la verdad. Dice, aquí podríamos cometer canibalismo. No, tampoco, muchachas. Hay que respetar a Jungkook. Dice, por favor. Sí, no. Aquí se veía increíble también Jungkook. Es que Jungkook tiene esta personalidad donde cuando hace ciertas cosas, como el video anterior y se veía mágico este hombre, hay que reconocérselo. Dice, y todavía tiene la audacia de mirarnos así. Sí, esta es como una pose ya muy Jungkook, debería yo decir. Dice que sí, cocina mejor que cualquiera de nosotros, y aquí en especial en este video se veía tan tierno, o sea, estaba tan concentrado en lo que hacía. Aquí no estaba obviamente la pose de galán ni nada, simple y sencillamente está existiendo y está haciendo como es Jungkook, y ese simple hecho es muy atractivo, es muy varonil, y pues ahora sí que nos conquistó. Luego aquí su espaldota, no, pues sí, o sea, yo las entiendo, muchachas, comprendo esta situación perfectamente y apoyo. Ay, este otro momento con su cabello largo, creo que es un look que tiene que regresar a Jungkook tarde que temprano. Nunca lo había tenido así, y fue en su tiempo de descanso, antes de que empezara con la preparación también del álbum. Entonces se veía tan mágico. Tuvimos momentos excepcionales con él, y recordarán cómo nos fue diciendo, me voy a ir cortando el cabello conforme voy a ir trabajando y haciendo cosas. Cada lanzamiento, veíamos en cada video, en cada campaña de Calvin Klein, se iba cortando y se iba cortando el pelito, y fue mágico, la verdad. Este momento de Jungkook, buenísimo, ¿qué puedo decirles? Aquí también se veía tan lindo. Jungkook es esa clase de personas que te comparte su vida, entonces esa parte también lo hace ser muy atractivo hacia todos nosotros, ¿por qué no decirlo? Aquí en esta fiesta, una vez más, todo vestido de Calvin Klein, también se veía precioso en su pose completamente, ¿no? Pero hermoso. Aquí hasta solo sacando la mano, y vean ustedes su carita haciendo corazones con las fans, precioso nuestro Jungkook. Dicen, no, que aquí, pues, ¿qué les digo? Cantando en pleno se ve precioso. Yo no pongo sonido en estos videos por seguridad, ¿verdad? Entonces cerramos este hilo que está aquí disponible. Ay, es hermoso. Dice, hace 3 años Jimin nos puso estas fotografías en Instagram. Ya hablábamos de que él no es la clase de persona que comparte muchísimo en Instagram, entonces valoramos cada momento que él nos comparte, la verdad, porque sabemos que son como gotitas, y además él logra este impacto, aunque sea poco, digamos, sus apariciones en redes sociales tiene el impacto suficiente, lo cual demuestra que no lo hace por eso. Es seguro decir que la relación Jungkook es verdaderamente única y diferente a todo lo que hemos visto en toda la industria del K-pop. Por supuesto, todos los miembros de BTS son básicamente una gran familia, sin duda, pero Jimin y Jungkook están en otro nivel. Han establecido un estándar completamente nuevo. No es solo raro, es la primera vez que dos ídolos sirven en el ejército juntos usando el sistema de compañeros. Están reescribiendo toda la definición de lo que puede ser la amistad o incluso algo más profundo entre ídolos. Además, las personas que intentan minimizar su decisión o burlarse del sistema de compañeros son simplemente tontos.
Muy buena la verdad esta reflexión y es muy necesaria hacerla. Yo he pensado, bueno, eventualmente algo como lo que están viviendo Jimin y Jungkook iba a ocurrir en la historia de todos los grupos de ídolos en general, tanto en Japón como lo que vendría siendo Corea, inclusive Estados Unidos, o bien podría ser otros países europeos que también han generado grupos de ídolos. Alguna vez tenía que pasar que una amistad trascendiera a la escala que estamos viendo, así que solo puedo decir gracias a Jimin y Jungkook por lo que nos han dado a través de su amistad, su compañerismo y todo lo que sea que ellos signifiquen el uno por el otro. Gracias por esto. Voy a vender mi alma. Si Jimin y Jungkook quisieran un tour, no, pues yo también la vendía. Ahí sí, yo creo que lo que sería Jimin y Jungkook en un tour, fíjense que sería una buena idea. Sería una locura, pero ¿de qué es una buena idea? Es una buena idea. Fíjense que ayer salió este preciosísimo arte de Soft en este momento específico de Jimin y Jungkook. No saben cómo amo verlo. O sea, me han salido varios, digamos, interpretaciones de este arte, de este momento. Cómo lo amo, dice. Y todavía le ponen detrás de cámaras. Y yo así me río como Jimin. Yo así de, qué diabluras hacemos. Esta imagen dice, estoy obsesionada con esta foto. La verdad es que te entiendo. Es una foto hermosa. Hemos visto muchas enfocadas únicamente en la espalda de Jimin, pero la verdad es que creo que también debieron enfocarse en esta mirada de Jungkook a Jimin porque es brutal. Ay, los Chippy Twins una vez más interpretando a Jimin y Jungkook. Son preciosos. Les voy a poner este video completo en una video reacción que vamos a poner en Patreon. Acuérdense que lo que pongo en Patreon no debe de tener costo. Y ustedes me avisaron, había unas entradas que les estaban pidiendo sus datos y ya corregí eso, no se preocupen. Es que de repente se me fue el dedo y estoy aprendiendo a manejar Patreon, pero ya. Este momento, volvemos a él, este preciso momento hermoso en el que Soft se basó para hacer este preciosísimo arte. Aquí ya lo tenemos de regreso porque, ay, es que es increíble. Este otro arte también es una belleza porque aquí lo teníamos tal cual como era, pero luego nos pusieron los detalles del arte, que podemos ver la carita de Jungkook aquí, pero lo que me encanta es que dice, se vende como un set, no se pueden vender por separado. Me encanta. Y el BAM y todos los detalles que trae, los anillos, el gorro de Mickey utilizado en el viaje de Tokio, el ramen, puros detalles que solo entenderíamos las que amamos mucho a esta pareja. Luego también tenemos este precioso arte también de Soft con Jimin respondiendo a todas las partes de Neuru, que ayer también nos regaló otro arte. Hablando de momentos de Jimin y Jungkook, este es una belleza. Dice, ¿cómo lo supiste? Y tenemos a Jimin y Jungkook mientras Jimin está respondiendo, claro, estos mensajes, pero lo que me encanta de verdad es cómo se le ve el pelito a Jimin. Amo cómo se ve el pelo de Jimin creciendo, es precioso. Otra vez más hablando, ya sabemos, costumbre que tienen estos dos. Y dice parte 53 23 79 95, o sea, ya aparece como el número de un expediente. Jungkook busca marcas de mordeduras por todo el cuerpo de Jimin. Claro, conocemos su tipo de marcas de mordida y volvemos a hablar de este momentazo que esta semana lo comentamos y les pedí que ustedes también me manden sus teorías para hacer un video especial, así que recordando ese momento les volví a poner esto para que ustedes vuelvan a comentar y tengamos la oportunidad de hacer nuestro video de teorías acerca de las marcas de Jimin y Jungkook, que se dejan uno en el otro, por así decirlo. Arte de McDani, que ya regresó otra vez a su petit arte el día de hoy. También tenemos arte de Kina. Golden de Jungkook, que es el álbum más vendido de un solista de K-pop en Corea del Sur, con ventas de más de 2.9 millones de copias. Y este récord solo le pertenece a Jungkook y se merece que lo hablemos, porque el álbum de Golden es simple y sencillamente maravilloso. Otra razón más para estar muy agradecidas de estar vivas y conocer a Jimin y Jungkook en este momento. Este que también es otro de esos momentos que preguntamos, ¿por qué Jungkook? ¿Por qué? ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué querías hacer con ese pañuelo con lágrimas de Jimin? Yo también lo guardaría, esa parte la entiendo, pero se lo tira Jimin y cuenta se da Jungkook, lo guarda y su carita de nadie se dio cuenta excepto el camarógrafo. Ups. Esto está súper lindo porque sí, tenemos los scans de BTS 7 Moments. Vamos a ver los momentos, por ejemplo, aquí tenemos a Nam, a Jin, a Suga, a J-Hope, y sí, aquí vamos a mostrar los de Jimin y Jungkook, por supuesto. Está preciosa. La primera imagen, esto también se me hizo preciosísima como para guardarla. Creo que mi super favorita sería esta imagen
y esta imagen. Las amé así con locura. Pero por aquí también vamos a ver lo que vendrían siendo los de Jungkook. Esta imagen también está preciosa. Ay, esta, por el amor de Dios, se ve tan salvaje. Esta me agradó. Esta se me hizo también bonita, pero creo que me quedo con esta y con esta. Se ve brutal, Jungkook. Wow. Esto ya está disponible también aquí en mi cuenta por si quieren venir a verlo. También vamos a tener otra noticia que los involucra a los dos y dice: a pesar de servir en el ejército durante más de un año, Jimin ocupó el puesto número 3 y Jungkook el número 4 en el ranking de reputación de marca para miembros individuales de grupos de chicos para abril de 2025. Siguen demostrando este poder de atracción tan grande que tienen los dos, y eso que todavía no salen, déjenlo salir y entonces sí, mundo, no van a estar listos para lo que se viene. Ay, pero si es que aquí la mirada de Jimin también es, ay, por el amor de Dios, me derrito. Y este precioso arte también de Jimin en Weverse. Y hablando acerca de lo que hizo Jimin en Weverse, respondió a 33 mensajes. Sí, no fueron 1 ni 2, fueron 33. Tanto fue su impacto que hizo colapsar Weverse. Créanme, Jimin no necesitaba de nadie para poder tener impacto, y esa es la realidad. Y aún así, con todo y todo, Jimin colapsó Weverse. Arte de Jungkook para cerrar nuestro video también el día de hoy, aquí con una mirada muy seductora, pero también este precioso arte de Darling Stars con Jimin y Jungkook, que de hecho dice: criando una mascota Mimi, y tenemos a este Jungkook cuidando de su pequeño Mimi. También este otro arte de Mickey en este momento. Ya hablábamos de Jimin y Jungkook. ¿Qué nos podemos imaginar cómo fue? Aquí tenemos otro momento más a los miembros del canal, que son nuestros patrocinadores. Sin ellos casi que esto tampoco podría ser posible. También pues a nuestros colaboradores activos. Gracias a ti que dejas tus mensajes, siempre son leídos y respondidos, y me encanta que participes de esta manera en el canal. A todos nuestros suscriptores, gracias también por estar aquí conmigo, y si tú aún no te unes a nuestro canal, espero que lo hagas lo más pronto posible. Te comparto este arte de Aya y nos vemos y nos escuchamos en el siguiente video.